Hermanos, en todos mis años como barbero he escuchado miles de historias. Algunas me han hecho reír, otras me han dado consejos para la vida, pero hay una que me marcó para siempre. Es la historia más dura que me ha tocado vivir y cada vez que la recuerdo se me hace un nudo en la garganta. Porque no todas las historias tienen final feliz y a veces la vida nos enseña lecciones que duelen más de lo que quisiéramos. De todos los casos que han pasado por mi barbería, este es el que más me conmovió el corazón. Es la historia de una muchacha que llegó a mi barrio con un bebé en brazos buscando una segunda oportunidad. Una historia sobre la esperanza, la recaída y esa maldición que destruye vidas en el mundo entero. Les voy a contar todo desde el principio, porque creo que todos necesitamos entender qué tan cruel puede ser la realidad y qué tan frágil es esa línea entre la salvación y la perdición. Hermanos, déjenme contarles una historia que me ha marcado profundamente. De todos los casos que he vivido en mi barbería, este es el que más me conmovió el corazón. Era una tarde cualquiera cuando vi llegar a esta jovencita por primera vez. Caminaba despacio por la cuadra, cargando a un bebé que no tendría más de 2 meses. Se notaba que era nueva en el barrio, porque por acá uno se conoce con todo el mundo, ¿verdad? La muchacha tenía esa mirada, ¿cómo les explico? Era como de quien ha vivido cosas pesadas, pero al mismo tiempo había algo diferente en ella. Cuando cargaba a ese niño, se le iluminaba toda la cara. Era como si ese bebé fuera su razón de ser, su motor para salir adelante. Al principio solo pasaba por enfrente, siempre con el niño en brazos. Pero un día se animó y entró. ¿Cuánto cobra por un corte sencillo?, me preguntó con una voz bajita, casi tímida. Le di el precio y noté que contó las monedas 2 veces antes de sentarse en la silla. Desde ese día se volvió clienta regular. Venía cada 15 días, siempre con el bebé. Poco a poco fuimos entablando conversación, como pasa en las barberías, ¿no? Primero cosas sencillas del clima, del barrio. Pero con el tiempo, la confianza fue creciendo. La verdad es que me llamó la atención desde el primer día. No era solo que fuera bonita, sino que tenía algo especial. Una fortaleza que se notaba a pesar de que se veía que la vida no había sido fácil con ella. Y la manera en que cuidaba a ese niño, Dios mío, era como si fuera lo más sagrado del mundo para ella. La cosa es que, bueno, entre corte y corte, entre plática y plática, empezamos a conocernos mejor. Ella era muy reservada con su pasado, pero yo sentía que había algo ahí que no me contaba. Cuando le preguntaba de dónde venía o sobre la familia, cambiaba de tema rapidito. El papi del niño nunca aparecía. Y cuando le preguntaba por él, solo se encogía de hombros y decía, «Está mejor así, don». Ese don que me decía me llegaba al alma, porque se notaba el respeto, la confianza que me tenía. Fueron pasando los meses y, no voy a mentirles, empecé a sentir algo más que solo amistad por ella. Era inevitable, ¿saben? Verla llegar siempre con una sonrisa, ver cómo se esforzaba por salir adelante con ese bebé, cómo poco a poco iba mejorando su aspecto, comprándose ropita nueva, arreglándose más. Una tarde, después de cerrar la barbería, nos quedamos charlando un rato largo. El niño se había quedado dormido en sus brazos y ahí fue cuando por fin se abrió conmigo. Me contó cosas que jamás imaginé que había vivido esa muchacha. «Don», me dijo, «yo vengo de muy lejos. Vengo huyendo de una vida que no quiero ni recordar». Y ahí empezó a contarme su historia, que había sido adicta, que había llegado hasta dormir en la calle, que el papá de su hijo ni siquiera sabía quién era exactamente. Cuando me enteré que venía este angelito, me dijo mirando al bebé, algo cambió en mí. Fue como si Dios me hubiera mandado una señal. Este niño me salvó la vida, don. Me dio fuerzas para dejar todo eso atrás y empezar de nuevo.
Esa noche me fui a casa con el corazón apretado. No sabía si era tristeza por todo lo que había sufrido o admiración por la fuerza que había tenido para salir adelante. Lo que sí sabía era que esa mujer tenía algo especial y que ese bebé había sido realmente su salvación. Seguimos viéndonos, pero ya no era lo mismo. Tal vez fue que me contó demasiado, o tal vez fue que yo no supe manejar esa información. El caso es que lo que habíamos comenzado a sentir el uno por el otro se fue enfriando naturalmente. Poco a poco empezó a venir menos seguido a la barbería. Cuando venía era solo para el corte, una sonrisa, un saludo cordial y se iba. Yo entendía que tal vez era mejor así. Ella tenía su vida que reconstruir y yo tenía mi mundo acá en la barbería. Los meses pasaron y prácticamente dejé de verla. De vez en cuando preguntaba por ahí si alguien la había visto, pero nada. Era como si se hubiera esfumado del barrio. Pensaba que tal vez se había mudado a otro lugar, buscando mejores oportunidades para ella y su hijo. Nunca imaginé que esta historia apenas estaba comenzando y que lo que vino después me marcaría para siempre. Hermanos, si creían que la historia había terminado ahí, se equivocan. Lo que vino después me partió el alma en dos. Pasaron como 6 meses sin saber nada de ella. Yo, la verdad, pensaba que había logrado salir adelante, que tal vez se había conseguido un trabajo mejor, o que se había ido a vivir a otra parte de la ciudad. En el fondo, tenía la esperanza de que estuviera bien, que ese bebé siguiera siendo su motor para mantenerse en el buen camino. La barbería siguió su ritmo normal, ¿saben? Llegaban los clientes de siempre, las mismas charlas de fútbol, de política, de la vida. Pero de vez en cuando, no voy a negarlo, me acordaba de ella. Sobre todo cuando veía pasar a alguna madre joven con su bebé por la calle, un día cualquiera. Era como un martes por la tarde, llegó un tipo que no conocía. Un hombre ya mayor, como de unos 50 años, bien vestido, pero con esa cara de quien anda en cosas raras, ¿me entienden? Esos que uno los ve y ya sabe que algo no anda bien. Se sentó en la silla y empezamos con la plática de siempre. Pero este man tenía ganas de hablar, de esas personas que necesitan contarle su vida a alguien. Y bueno, en la barbería uno se convierte en confesor, ¿verdad? Oiga, barbero, me dice, ¿usted qué opina de las mujeres de hoy en día? Yo le respondí algo general, pero él siguió. Es que yo tengo una situación medio complicada con una chavita. Y ahí empezó a contarme su rollo, que tenía una amiguita que lo visitaba de vez en cuando, pero que la relación era más bien, ¿cómo decirlo sin sonar feo? Transaccional. Él le daba cosas y ella le daba compañía. La cosa es que esta muchacha siguió contando mientras yo le cortaba el cabello. Viene a mi casa, pero no es por mí, ¿sabe? Es por la mercancía que yo le doy. Está metida en cosas pesadas y pues uno aprovecha la situación. Se me empezó a hacer un nudo en el estómago. No sabía por qué, pero algo en esa historia me estaba poniendo incómodo. Seguí cortando, pero ya no estaba concentrado en lo que hacía. Es una chava joven, continuó. Tiene como 20 y pocos años, flaquita, pero bonita. Lo triste es que tiene un niño pequeño y cuando viene a buscar la droga, a veces lo trae con ella. Imagínese usted, barbero, qué clase de vida para esa criatura. En ese momento se me cayó la tijera de las manos. Literally. El ruido del metal contra el piso me hizo reaccionar, pero por dentro ya estaba temblando. ¿Cómo dice que se llama esa muchacha?, le pregunté tratando de sonar casual, pero ya tenía la voz entrecortada. Y cuando me dijo el nombre, Dios mío, hermanos, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era ella, era mi clienta, la que había venido a mi barbería con su bebé, la que me había contado que ese niño era su salvación. ¿Está usted bien, barbero?, me preguntó el tipo porque seguramente notó que me puse pálido. Sí, le mentí. Es que creo que conozco a esa persona. Ah, ¿en serio?
Pues fíjese que es una lástima lo que le pasa a esa muchacha, pero bueno, mientras ella necesite y yo tenga, pues seguimos con el arreglo. Es negocio, ¿no? Terminé de cortarle el cabello en silencio. No podía creer lo que estaba escuchando. Esa mujer que había luchado tanto por salir adelante, que había encontrado en su hijo la fuerza para cambiar su vida, había vuelto a caer en lo mismo. Cuando el tipo se fue, cerré la barbería más temprano de lo normal. Me senté en la silla donde ella se sentaba antes y me puse a pensar, ¿qué había pasado? ¿En qué momento todo se había vuelto a torcer? Esa noche no pude dormir, no paraba de darle vueltas al asunto. Me imaginaba a ese bebé, que ya debía tener como 8 meses, viendo a su mamá en esas condiciones. Me imaginaba a ella, desesperada, volviendo a los mismos demonios de los que había huido. Los siguientes días fueron horribles. Cada vez que veía a ese cliente, que desgraciadamente se volvió regular, me daban ganas de mandarlo al diablo. Pero al mismo tiempo, era mi única conexión para saber algo de ella. ¿Y cómo está esa muchacha?, le preguntaba de vez en cuando, disimulando mi preocupación. Pues ahí anda, me respondía, cada vez está más flaca, más desesperada. Ya el niño casi no lo trae, creo que se lo dejó a alguien. Cada noticia era peor que la anterior. Y yo ahí, impotente, sin saber qué hacer, sintiendo que de alguna manera había fallado. Tal vez, si no me hubiera alejado cuando me contó su historia, tal vez, si hubiera sido un mejor amigo, las cosas habrían sido diferentes. Pero ya era demasiado tarde, o al menos eso creía yo, porque lo que vino después, hermanos, fue aún peor de lo que se pueden imaginar. Hermanos, lo que les voy a contar ahora es lo más duro que me ha tocado vivir en todos mis años como barbero. Y miren que uno en este oficio ve de todo, pero esto me marcó para siempre. Pasaron como 3 meses más sin que yo supiera nada directo de ella. Ese cliente desgraciado había dejado de venir a la barbería y la verdad, mejor así. Cada vez que lo veía me daban ganas de agarrarlo a golpes. ¿Pero qué iba a resolver con eso? Nada. Yo seguía con mi rutina, pero no les voy a mentir. Siempre tenía la esperanza de verla aparecer por la esquina, caminando con su bebé como en los viejos tiempos. Cada vez que veía a una muchacha de lejos que se le pareciera, se me aceleraba el corazón pensando que tal vez era ella, que había logrado salir de nuevo de ese infierno. Pero la vida, hermanos, a veces te pega donde más duele. Era un sábado. Por la tarde, yo había cerrado temprano la barbería porque tenía que hacer unas diligencias. Decidí ir a almorzar a una lanchoneta que queda como a 3 cuadras de mi local. Un lugar sencillito, de esos donde uno va a comer tranquilo y barato. Estaba ahí esperando que me sirvieran mi almuerzo, leyendo el periódico, cuando de repente escucho que se abre la puerta. Levanto la vista por costumbre para ver quién llegaba y lo que vi, Dios mío, lo que vi me partió el alma en 1000 pedazos. Era ella, pero no era ella, ¿me entienden? Era como un fantasma de lo que había sido antes. Estaba flaca, pero flaca, de verdad, piel y huesos literal. Se le marcaban los pómulos de una manera que daba miedo. Tenía el pelo sucio, descuidado y la piel gris de esa palidez que da la droga. Pero lo que más me impactó, lo que hizo que se me helara la sangre, fue verla con un cigarrillo en la mano y una panza de embarazada. Estaba esperando otro bebé y ahí estaba, fumando como si nada. Cuando me vio, se le cambió toda la cara. Vi en sus ojos esa mezcla de vergüenza y pánico que uno siente cuando lo pillan en su peor momento. Rápidamente apartó la mirada y se fue a sentar atrás del mostrador, donde el cajero, como tratando de esconderse de mí, yo me quedé ahí, paralizado. No sabía si levantarme, si acercarme, si decirle algo. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Sentía una mezcla de rabia, tristeza, impotencia. Todo junto, la veía ahí,
tratando de hacerse invisible, y recordaba a esa muchacha que llegó con su bebé llena de esperanza, diciéndome que ese niño había sido su salvación. ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿Quién lo estaba cuidando? Mientras ella andaba en esas condiciones, y ahí estaba yo, viendo cómo tenía otro bebé en camino, y pensando, Dios mío, ¿qué va a hacer de esa criatura? ¿Qué clase de vida le espera? Traté de controlarme, de mantener la compostura. Pero cuando la vi sacar otra vez el cigarrillo y llevárselo a la boca con esa panza, hermanos, no pude más. Se me salieron las lágrimas. Y miren que yo no soy de los que lloran fácil, pero en ese momento no pude contenerme. Me levanté rápido de la mesa, pagué lo que debía sin ni siquiera comer y me salí de ahí. No podía quedarme un minuto más viendo esa escena. Caminé hasta mi casa como zombi sin poder quitarme esa imagen de la cabeza. Esa noche no pude pegar un ojo. No paraba de pensar en ella, en el primer niño, en el que venía en camino. Me preguntaba cómo había llegado a ese punto, qué había pasado en su vida para volver a caer tan profundo. Al día siguiente volví a la lanchoneta esperando verla. Otra vez, tal vez para hablar con ella, para ofrecerle ayuda, no sé, pero no apareció. Pregunté al del mostrador si la conocía, si sabía dónde vivía, pero me dijo que era la primera vez que la veía. Volví varios días más, siempre esperando, pero nunca más la vi. Era como si la tierra se la hubiera tragado, como si ese encuentro en la lanchoneta hubiera sido solo una pesadilla, pero las lágrimas que derramé esa tarde me recordaban que había sido muy real. Esa fue la última vez que la vi, hermanos. La última imagen que tengo de ella es esa, embarazada, fumando, hecha un esqueleto, escondiéndose detrás del mostrador de una lanchoneta. Y hasta el día de hoy, cada vez que paso por esa lanchoneta, no puedo evitar mirar hacia adentro, esperando verla entrar otra vez. Pero ya han pasado años y nada. Me quedo con todas las preguntas sin respuesta. ¿Qué habrá pasado con sus hijos? ¿Logró salir adelante otra vez? ¿O se perdió para siempre en ese mundo que se traga a las personas y no las deja volver? Porque esa es la verdad más cruda de esta historia, hermanos. Hermanos, han pasado ya varios años desde ese día en la lanchoneta y todavía no hay una sola semana que no me acuerde de ella. Esta historia me cambió, me marcó de una manera que jamás pensé que me podía pasar. ¿Saben qué es lo que más me duele de todo esto? No es solo lo que le pasó a ella, sino darme cuenta de lo ingenuo que fui al principio. Yo pensaba que el amor, que tener un hijo, que encontrar a alguien que te quiera, era suficiente para salir de esas garras del demonio. Pero la realidad es mucho más compleja, mucho más cruel. La adicción, hermanos, es una bestia que no perdona. Es como un monstruo que se mete dentro de las personas y no las deja vivir en paz. Puede estar dormido por meses, por años incluso, pero siempre está ahí, esperando el momento más débil para volver a atacar. Esa muchacha había logrado salir una vez. Había encontrado en su bebé la fuerza que necesitaba para cambiar su vida. Pero algo pasó, algo la hizo vulnerable otra vez y la bestia despertó. Y cuando despertó, se la llevó más profundo que antes. Yo me pregunto muchas veces, ¿qué pude haber hecho diferente? Debí haber insistido más cuando se alejó de la barbería. Debí haber sido más directo, haberle ofrecido más ayuda. O tal vez debí haber mantenido la distancia desde el principio. La verdad es que no lo sé. Y esa incertidumbre me mata por dentro. Uno siempre piensa que puede ser el héroe de la historia de alguien más. Pero a veces la realidad te golpea y te dice, oye, tú no puedes salvar a nadie que no se quiera salvar a sí mismo. ¿Y saben qué es lo que más me atormenta? Pensar en esos niños. En el primero, que debe tener ya como 5 años, y en el segundo, si es que logró nacer bien. ¿Dónde estarán? ¿Quién los estará cuidando? ¿Habrán terminado en el sistema?
pasando de casa en casa, o peor aún, estarán viviendo esa misma pesadilla junto a su mamá. Cada vez que veo en las noticias casos de menores en situación de calle, o cuando escucho historias de niños que crecen en ambientes de drogas y violencia, no puedo evitar pensar, ¿serán ellos? ¿Serán los hijos de mi clienta? Es una tortura mental, hermanos, porque uno se da cuenta de que hay situaciones en la vida que están más allá de nuestro control, más allá de nuestras buenas intenciones. Esta experiencia me enseñó algo muy duro, pero muy real, que la compasión tiene límites, no porque uno no quiera ayudar, sino porque hay batallas que cada persona tiene que pelear sola. Y algunas de esas batallas, lamentablemente, se pierden. Ahora, cuando llegan clientes nuevos a mi barbería, especialmente mujeres jóvenes que se ven como que han vivido cosas pesadas, trato de ser amable, de escuchar, pero ya no me involucro emocionalmente como antes. No porque no me importe, sino porque aprendí que uno no puede cargar con el dolor de todo el mundo sin destruirse a sí mismo. Pero al mismo tiempo, hermanos, esta historia me hizo más humano. Me hizo entender que cada persona que se sienta en mi silla trae consigo una historia, una lucha, unos demonios que tal vez yo nunca voy a conocer. Y eso me hace tratarlos a todos con más respeto, con más paciencia, porque al final del día todos estamos luchando contra algo. Unos contra la pobreza, otros contra la soledad, otros contra las adicciones, otros contra sus propios fantasmas del pasado. Y si hay algo que aprendí de todo esto, es que nunca sabemos cuán cerca estamos de caer nosotros mismos. La adicción, hermanos, no discrimina. No le importa si eres rico o pobre, si tienes familia o estás solo, si eres inteligente o no. Es una enfermedad que puede tocar a cualquiera en cualquier momento y destruir vidas en cuestión de meses. Por eso, cuando escucho a alguien juzgar a los adictos diciéndoles vagos o viciosos, yo me acuerdo de ella. Me acuerdo de esa muchacha que llegó con su bebé, llena de esperanza, luchando por ser mejor, y pienso, si supieras su historia, tal vez no serías tan duro. ¿Saben qué es lo único que me da un poco de paz en todo esto? Esperar que donde quiera que esté, haya logrado encontrar ayuda. Que tal vez en algún centro de rehabilitación, en algún programa del gobierno, haya gente que sí pudo hacer por ella lo que yo no pude. Y espero, con todo mi corazón, que sus hijos estén bien. Que estén en un hogar donde los quieran, donde los cuiden, donde puedan crecer sin cargar con los errores de su mamá. Porque al final, hermanos, esos niños no pidieron nacer en esa situación. Ellos son las víctimas más inocentes de esta maldición que se llama adicción. Esta historia me enseñó que a veces amar a alguien significa aceptar que no puedes salvarlo. Y que la vida, por más dura que sea esta verdad, sigue adelante con o sin nosotros. Cada día que abro mi barbería, cada cliente que recibo, cada historia que escucho, llevo conmigo esa lección. Y aunque me duele, me recuerda que lo único que realmente podemos hacer es ser buenos unos con otros, tender la mano cuando podamos y tener fe en que al final el bien siempre encuentra la manera de triunfar, aunque a veces, hermanos, ese triunfo llegue demasiado tarde.